su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 8 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos ya en Radio Buñol con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde nuestros compañeros Cristóbal Lara y José Guerrero nos acercarán la actualidad desde un punto de vista diferente. También recordamos a nuestros oyentes que pueden participar en este espacio llamando a nuestro teléfono de antena, el 96 250 4508. Y como siempre, previa identificación y desde el respeto, pues pueden acercar cualquier opinión a nuestros compañeros. Que ya están listos al otro lado, así que nada, les damos paso. Cristóbal Aro, José Guerrero, buenas tardes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos escuchen. como siempre, como el show de Truman, me gusta siempre el saludo. Exactamente. Buenos días, y por si no nos vemos, buenas tardes y buenas noches. Correcto. Y luego, por supuesto, un saludo especial a la Resistencia, del que casi seguro que formáis parte si seguís escuchando este programa, ¿eh? No falla seguro. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, aunque sea para ponernos verdes, que habrá de todo, supongo. Bueno, igual, espérate, igual después del programa de hoy aún nos ponen más verdes. Sí, seguro. Yo creo que, como dice, ¿quién era? Hay un periodista de un diario de estos que lee poca gente que dice, hoy me cierro otra puerta. Pues aquí todos los días nos cerramos puertas, ¿no? Bueno, hoy hasta que lleguen nuestros invitadas, vamos a tratar de hacer un resumen rápido. Sí, vamos a informar de que van a venir unos cuantos invitados. De la Gaceta del Apocalipsis, rápido. Ah, vale. Y sí, ahora en unos minutos van a venir dos personas. Una es una profesora de valenciano del Instituto de Buñol. Y luego va a venir también un exalumno del Instituto de Buñol y pues vamos a hacer a tener una pequeña tertulia y nos van a dar información acerca de pues esta última barrabasada que ha hecho el Consell de Carlos Mazón de inventarse una consulta por supuesto trampa, para tener que elegir entre el valenciano y el castellano. Es que esto ya medio lo comentaste tú el otro día en el kiosco de prensa, pero pues vamos a entrar en profundidad en este tema que seguramente para algunos no tenga importancia y lo vea normal, pero para el que cree que la cultura no puede ser un arma política, ¿vale? La cultura, la tradición, la riqueza de una lengua, ¿vale? No puede ser, ni mucho menos puede ser una barrera, desde luego. Ni un motivo para enfrentarse. Ni un motivo para enfrentarse y para enfrentar a familias. Luego hablaremos, si se da el tema también, en una opinión personal, en el momento en el que llega esto, sueltan el globo sonda Sí, así se despista. Como cortina de humo para que no se note la barbaridad que es que siga un presidente, como hace un momento estamos escuchando, un presidente diciendo criminal, mentira tras mentira, corrupto, manipulador. Y mentira tras mentira. Y mentira tras mentira. Aplaudido por todos sus partidarios del partido y los de Vox. Mientras tienen entretenidas a un montón de miles de familias con esta cuestión, pues no se habla de que sigue ahí en su puesto. Que tampoco importa mucho porque la gente que los vota no se informa tampoco. Exactamente. Bueno, pues vamos con la Gaceta del Apocalipsis. Vamos a hablar. El tema este que tú propones, ya lo estábamos comentando fuera de micrófono, ¿no? El tema este de que cómo los psicópatas europeos y mundiales nos están llevando
al espíritu de la guerra, ¿no? Continuamente ahí, de gasto no, inversión en defensa, dicen ellos. Como dice uno por ahí, el régimen de guerra. Vivimos en el régimen de guerra. Y la propaganda de guerra en todos los medios de información. Y curiosamente, el único que se ha quedado en el régimen de guerra es la Unión Europea. Exactamente. Que tiene narices. Estábamos comentando... Con el que no se está juntando para nada, sí. y siguen ahí RQR. Además es que es lo que te comentaba, ¿no? Hoy hay una columna en el Diario Público de Jonathan Martínez, que es un periodista para quitarse el sombrero. Bueno, si eres de Vox, pues lo odiarás a muerte, claro. Bueno, pues este hombre es un cerebro, es un investigador, ya lo conocemos, ¿no? La verdad es que tiene un conocimiento de la actualidad y de un montón de datos increíble, ¿no? Y hoy en la columna habrá, a propósito de esto, ¿no? Le llama la columna, ¿dónde le he puesto yo por aquí? Europanolis. Y lo que estabas comentando fuera del micrófono, ¿no? La Unión Europea se ha tirado, no un tiro en el pie, no. Se ha tirado por el puente de cabeza, sirviendo de los intereses de Estados Unidos para hacerle la lamida de como queráis, lo queráis, ¿no? Y se ha tirado un tiro en el pie porque la dependencia energética la ha pasado de Rusia a Estados Unidos a un precio más caro. Se ha metido en la mierda esta que estamos ahora con la política de meternos en la guerra y en el gasto en defensa. Y resulta que Donald Trump y Jonathan Martínez lo compara a la estafa que ha provocado, que ha llevado a cabo el presidente de Argentina con sus votantes, ¿no? Y lo comenta igual, ¿no? Dice, aquí parece lo mismo, ¿no? Aquí los superpanolis de la Unión Europea han admitido la estafa de que les han dejado tirados como una colilla. A su jefe les ha dejado tirado como una colilla y los habla y les llama y les tilda de super europanolis. La verdad es que parece mentira. Este artículo, como supongo que no nos va a dar tiempo a leerlo, no. Lo he puesto también le he dicho a Raúl que lo incluya en los comentarios del podcast y así lo podrán leer. Aparte de un artículo que tiene que ver con lo que vamos a tratar después. Correcto. Bueno, pues eso, estábamos hablando de los europanolis. Es que si tú te pones a hacer una cronología de los hechos, tela marinera. No, parece... Es tela increíble marinera. Que esta gente se suponga que tiene una capacidad intelectual y a ver si me da tiempo. Venga, voy a hacer un ejercicio si ves que me estoy enrollando o llegan los invitados... Yo te digo, corta. Yo corto, ¿vale? Fijaos, rápidamente. Como hacía el 15M. Exacto, como hacíamos ahí. Bueno, fijaos, esto viene un poco de atrás, ¿vale? En 2014 hay unas protestas en Ucrania, ¿verdad? Por la corrupción de los gobiernos y demás, en la plaza del Maidán. Y unas protestas, lo que parecía un grupo de gente protestando por más calidad democrática y demás. Estados Unidos mete ahí a una serie de lobbies de ONGs y hace que las protestas cojan fuerza y además alimenta a la ultraderecha que tiene rifles de asalto, se monta la de Dios es Cristo ahí y lo que hacen es dar un golpe de Estado. En el Euromaidán, aquel. Fue aquella época en la que prendieron fuego a un montón de gente dentro de un edificio público. En la casa de los sindicatos de Odessa, ¿eh? Y correcto, murió un montón de gente. Lo digo, y aquí no contaron nada los periódicos porque estaban a otras cosas. Toda aquella barbaridad, ya digo, alimentada por Estados Unidos, el presidente de Ucrania en aquel momento tuvo que huir, pusieron a un títere y a partir de ahí se formó una guerra civil, provocaron una guerra civil que además duró durante 8 años. Hubo acuerdos, los acuerdos de Minsk que no se cumplieron por parte de Ucrania, porque convenía que eso siguiera así, y 8 años después Vladimir Putin se cansó y dijo, vale, yo esto no quiero que siga así y además quiero garantías de seguridad. Lo que pedía en aquel momento era que Ucrania fuera un país neutral, como decía en su constitución, y que además no entrara en la OTAN. Y que no mataran rusos. Y que no mataran la zona más prorrusa, que es la zona del Donbass, que es, por cierto, la zona que ha perdido Ucrania ya, que no mataran gente prorrusa, de las zonas prorrusas. Pues bueno, solo pedía que Ucrania fuera un país neutral y que no entrara en la OTAN. Estados Unidos dijo que nanay de la China... Que lo que había que hacer era ampliar la guerra y entrar en la OTAN. Y entonces Putin, que es lo que es un sátrapa, dijo, pues voy para adentro, ¿vale? El 22 de febrero, el 24 de febrero, por cierto, la semana que viene se cumple ya 3 años de la guerra. Empieza la guerra, alimentada, ya digo, por el gobierno de Joe Biden, y al mes de la guerra hubo una conferencia para llegar a la paz. El señor Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido en aquel momento, se cargó esa posibilidad. En esa posibilidad todavía Ucrania no hubiera perdido ningún territorio. Bueno,
Pues acaban de llegar nuestros invitados y invitadas. Seguiremos Por favor, contando esto. coger sitio. Poneos como os guste, sin problemas. Bueno, pues aquí tenemos Hemos recibido a los invitados. Bueno, los Han participantes llegado en el programa. Sí, hemos hecho una medio presentación. Previamente, hace un ratito. Sabía que eras tú. Nos vemos en todos los lados, Ricardo. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Asun. Hola. Muy Hola, buenos días, Asun. Buen día. Asun, buen día. Asun Ferrando. Y tenemos aquí a Ricardo Fuertes, que es exalumno del Instituto de Bachillerato de La Hoya, de Buñol. Sí, l'any passat estava cursant batxillerat. I l'any passat estava, molt bé. Perdonad que yo no sea Os presento valenciano parlante, Cristóbal. a mi compañero Cristóbal Aro, yo soy José Guerrero. Aquí tenemos un programa todos los jueves que se llama Vista del 15M. Y nada, a petición de Manuel Pastor y por supuesto porque él y yo también estamos preocupados por este tema. Yo soy valenciano parlante también, pero hoy por respeto a la audiencia castellano parlante voy a dirigirme en castellano. Pero bueno... Como quieras, si quieres hablo castellano, valenciano, a mí me... Libremente, exprésate libremente. Como tú te sientas más cómoda. Lo que está claro es que la gente que nos escucha se sentirá más cómoda con el castellano, independientemente de que cada uno te entenderá perfectamente. Muy bien. Lo que tú quieras, lo que queráis, sin problemas. Bueno, pues nada, tú, Asun, eres profesora de valencià en el IES La En el Hoya. IES La Hoya de Buñol, sí. Exactamente. Y tú, Ricardo, eres exalumno, ya lo hemos comentado. Eres de Siete Aguas. Sí, yo soy Siete Aguas. Vale, Sí. muy bien. Una zona, por cierto, también castellano parlante. Sí, no, Sí, yo, claro. Yo a nivel personal soy castellano parlante. Quiero Sí, decir, sí, sí, no, sí. en ningún ámbito de mi vida suelo hablar valenciano. Bueno, Bueno. si queda algo de tiempo, yo hablaré de mi experiencia personal también con el valenciano. Pero nada, podemos empezar, si queréis, contigo, Asun, y nos explicas un poco qué es esto de esta consulta que de repente ha llegado ahora, qué consecuencias puede tener y un poco a grandes rasgos si nos puede sacar de algunas dudas, porque hay un montón de familias con mucha confusión sobre este tema, no tienen claro qué porcentaje se quedaría de cada lengua, si al final el valencià fuera la lengua base o si fuera el castellà. Hay un montón de confusión que yo creo que a nivel personal que es lo que quiere precisamente el Consell, ¿no? Y Que esto sea una ceremonia de confusión y que al final cada uno diga, pues bueno, pues tiro por el camino fácil que es. Y una cosa antes de empezar, a propósito del tema. Has dejado concretamente un enlace a un artículo de La Levante de ayer, fabuloso, para explicar muy clarito a toda la gente que se ponga a leer la situación. Pero explícala tú también de primera mano. No, sí. La situación es, ellos han propuesto esta consulta, que la llaman consulta porque ahora vamos a votar y es como una elección, ¿no? Hay un censo y demás, pero en realidad lo que están haciendo es hacer un proceso de admisión, pero a mitad de etapa educativa, porque aquellos que no están en proceso de admisión, excepto los de sexto de primaria, que sí que votarán ahora, pero para iniciar la etapa educativa de eso, elegirán la lengua base en que quieren escolarizarse. ¿Qué quiere decir la lengua base? La lengua en que aprenderán o la lengua principal en que cursarán los estudios los estudiantes. Eso es la teoría. Y en las zonas valencianohablantes, ¿vale? En las zonas valencianas, especifica claramente que si la lengua base es valenciano, va a tener un 60% el valenciano, un 20% castellano y un 25% el inglés, o al revés, el 60% castellano, etc. Pero en las zonas castellano-hablantes, claramente dice que va a tener un 80% de peso el castellano, sin decidir qué pasa si una persona en la zona castellano parlante elige valenciano. Directamente te ponen 80% valenciano, 80% castellano, 10% valenciano, 10% inglés. Luego esto en primaria cambia un poco porque se le da entre el 15 y el 20% al inglés, 12% valenciano y el resto en castellano. Entonces, ¿dónde nos deja esto respecto a la situación actual? Como sabéis, la situación actual tenemos el plan plurilingüe, el famoso PEPLI. Exacto. El famoso PEPLI, en estos momentos, tenemos entre el 20 y el 30% de asignaturas en valenciano, un 60-65% en castellano
y un 17%, ¿vale? Fluctúa, ¿no? Porque depende de centros, en inglés. Y te estoy hablando de centros de Buñol, ¿no? El Cervantes, el San Luis, el de Alborache Macastre, el de Siete Aguas y también el Instituto. Esta nueva ley le resta horas al valenciano, pero no se la suma en inglés, porque en inglés ha de ser entre el 15 y el 25, y estamos todos sobre 17, 18, con lo cual el inglés se queda igual. Lo único que le resta es valenciano, sobre todo en las etapas primeras de la infancia, sobre todo en la educación infantil. Que es precisamente donde se debería incluir más. Que exacto, los estudios... a los niños y las niñas en la lectoescritura desde el principio. Exacto, los estudios neurolingüísticos siempre nos dicen que a edades más tempranas los niños asimilan más varios idiomas al mismo tiempo. Con lo cual, si lo que hacemos es quitarle peso de valenciano en esas edades más tempranas, que además no es aprendizaje como entendemos de vamos a estudiar pronoms febles, accentuació, sino que son juegos manipulativos, canciones, que es como aprendemos todos jugando. Cuando somos bebés y niños aprendemos jugando. Si quitamos peso de valenciano en eso, la forma natural de acceder al idioma se pierde. Y accedemos al idioma con más edad y con unos currículums más complejos que no simplemente ese juego. Entonces, desde mi punto de vista, y eso es opinión personal mía, la finalidad de esta ley es que al acceder más tarde y con currículos más formales se aborrezca un poco el idioma. En zonas ya que hay cierta animadversión hacia el valenciano, que yo no termino de entenderla. Yo me imagino que esto viene de muy atrás, ¿no? Esto, no sé, o sea, quien conoce un poco la historia sabe que, por desgracia, aquí en el País Valencià se ha utilizado el valenciano como un arma arrojadiza. Dios sabe por qué. Yo sí que lo sé. Bueno, pero, por ejemplo, en zonas como Cataluña, el País Vasco y Galicia, que tienen sus lenguas cooficiales también, yo no veo que esto se haya utilizado de forma tan perversa como se ha hecho aquí, manipulando a la gente, enfrentando a la gente y haciendo que tengas que ponerte en un bando o en otro, cuando en realidad tener una lengua propia, una lengua autóctona, debería ser motivo de orgullo, ¿no? Es una riqueza, exacto, es cultura y yo creo que si cualquier persona que viene de, no sé, de un otro país donde en su día históricamente ha tenido otra lengua, pongamos el gaélico en el Reino Unido y demás, que se está perdiendo, por cierto, pero se echaría las manos a la cabeza de la forma en que se utiliza o las políticas que están haciendo con el valenciano, sobre todo el actual gobierno, de forma que puede llegar a desaparecer. Yo creo que en parte hay cierta finalidad en ese sentido, quiero decir, lo que se intenta, porque vamos a ver, yo quiero comparar dos historias distintas. Tú desde pequeño, tus padres creen que el inglés es muy útil y te llevan a los sábados en el British Council, los sábados inmersivos donde juegan cuando tienes 3 años con niños pequeños. Y esto lo tienes gratuito con un sistema educativo donde juegas en valenciano ciertas horas al día en tu escuela. Pero esto no lo quieres porque es valenciano. Pero en inglés tú te lo pagas para que hagan inmersión lingüística en inglés. Con lo cual, aquí yo realmente sí que veo una finalidad. Es que retumba reverbera el sonido. Vale. Yo aquí sí que le veo una finalidad más política. Y eso es el problema cuando mezclamos lengua y política. Sí que es verdad que posiblemente en el País Valenciano es bastante alargado y mi experiencia, yo soy de una zona valenciano hablante, aterricé aquí hace 4 años como profesora de valenciano. Y la realidad que te encuentras aquí es una realidad que nada tiene que ver con esa polémica política que se quiere mostrar desde fuera. Yo utilizo valenciano cuando voy al horno a comprarme el almuerzo, cuando voy al supermercado, cuando voy a la tienda, cuando voy a la cafetería. La gente me habla castellano y utilizo el valenciano de manera normal y natural. Y no hay ninguna reacción adversa. Es más, sois una zona... La Folla de Buñol Chiva es una zona que está justamente en frontera lingüística y los contactos son desde Torís, que es el pueblo al lado, literalmente, que habla valenciano,
hasta Requena, Utiel. Quiero decir, me parece riquísimo que en zonas como esta se aprendan las dos lenguas por igual y den oportunidades a todo, porque además es parte de la cultura. Y si ya vamos, y esto Manuel os lo podría explicar mejor, a parte de aquello que le llamáis léxico buñolero, ¿no? Que es ese parlar de frontera que tenéis, la riqueza lingüística, los nombres de las partidas, nombres de barrancos, de ríos, de partidas agrícolas, son en valenciano o son medio en valenciano, con lo cual aprovechamos eso, que lo tenemos ahí, y hagamos de esta sociedad una sociedad bilingüe, realmente bilingüe. Yo quería comentar una cosa aprovechando mi vejez. Es que lo digo porque estábamos comentando aquí el tema de que por qué se está produciendo este confrontamiento, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven, hace un montón de años, que el gobierno de la Comunidad Valenciana, gobernado también por la derecha en aquel momento, durante muchísimos años, el sistema para poder enfrentar a unos contra otros, es decir, la lengua. Tú que eres castellano parlante, la manera de dividir al resto de la población, enfrentarte contra el valenciano. El valenciano en fin, la idea era enfrentar a unos con otros para debilitar a la sociedad, como siempre, ¿no? Y es cantidad de curioso porque resulta que esa táctica lo que está haciendo es destruir una cosa, un elemento valiosísimo como es la lengua. La lengua debe ser una cosa, un elemento cultural de valor incalculable. O sea, cualquier lengua debe ser respetada, mantenida, cuidada, conservada, la que sea. Independientemente de que tú hables castellano o valenciano, da igual. No tiene nada que ver que tú hables un idioma para valorar perfectamente que la otra lengua es tan digna de respeto, de cultivo y de cuidados como la tuya. Eso debería de ser así. El utilizar la lengua como política para sus fines políticos y enfrentar a unos contra otros lleva a estas consecuencias. Que gobiernos que están haciendo esta política están utilizando la lengua cuando resulta que aquí, lo que dice el artículo del Levante, este Consell ni se ha preocupado de la vida de la gente, porque no les ha avisado de que se van a ahogar. Imagínate ahora que viene consultar a la población si sus hijos quieren estudiar en castellano o en valenciano. Y luego lo que estoy comentando yo en algún programa de esta mañana. A ver, una cosa. ¿Aquí se le está preguntando a la gente si quiere estudiar inglés o chino a los padres? ¿Por qué? Porque es ilógico, ¿no? Debería de ser una cosa de expertos, de gente que está metido en el tema, que conoce todas las características de las lenguas y de cómo se tienen que estudiar, implementar, y esa gente es la que tiene que dar una opinión. Tú no vas al médico y le dices, no, tú no sabes nada de lo que yo tengo. No, tú tienes que preguntar al médico. Es absurdo que ahora un gobierno diga, dime cómo tienes que estudiar tus hijos, en valenciano o en castellano. Es absurdo. Es como si le preguntaras, ¿tú qué quieres estudiar, chino o alemán? Pues yo qué sé. Lo que más interese, lo que me digan los expertos, lo que me diga el médico. Bueno, en fin, perdonar la historieta. Por eso mismo es muy revelador que en la ley del PEPLI, del plurilingüismo, el objetivo de la ley, tal cual aparece reflejado allí, es el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales, el dominio funcional de una o más lenguas extranjeras y el contacto enriquecedor con lenguas y culturas no curriculares, pero propias de la sociedad, ¿no? De una parte del alumnado. Entonces ahí ya refleja en ese objetivo, al principio de la ley, le refleja cuál es la finalidad, ¿no? ¿Qué pretende? Sí. Esta nueva ley, el objetivo es regular la libertad de elección de la lengua y el uso de las lenguas cooficiales en los centros docentes no universitarios. Agárrate. Quiere decir, las razones pedagógicas, las razones de sociabilización, las razones culturales no cuentan. Quedan aparte para tener libertad. Entonces esto me lleva a otra cosa que has dicho tú, que es como si yo dijera, es que yo vivo en el centro de Buñol y quiero aparcar, pero no puedo. Entonces, pues derribo los muros del castillo de Buñol y hago un aparcamiento, porque es que yo decido que quiero hacer un aparcamiento. Correcto. Sí, señor. Y me cargo el castillo para hacer un aparcamiento, porque claro, es que yo vivo en el centro y quiero aparcar. La libertad es el nuevo nombre del egoísmo. Exacto. Sí, bueno, no estamos dejando hablar. No, vamos a darle voz yo es que me interesa un montón la opinión de alguien, y además es como yo, que es castellano parlante, yo soy de Cheste. Y además, como tú comentabas, con un montón de palabras que son valencianas mezcladas, ¿no? Lo digo porque la riqueza de la lengua es eso, precisamente, ¿no? El ir cambiando las cosas. Bueno, lo digo porque en mi caso concreto, como tú, que eres de Siete Aguas, la verdad es que me ocurre lo mismo, ¿no? A mí el valenciano no me cae simpático. Me refiero, a ver,
yo soy plenamente consciente de que hay que mantener, respetar, cuidar y promocionar cualquier tipo de conocimiento, la lengua o cualquier otra actividad cultural o lo que sea, ¿no? O humana. Entonces, yo, independientemente de eso, desde que nací, siempre castellano, y el valenciano para mí era una cosa extraña, ¿no? Es lógico y natural. Uno quiere la lengua en la que ha hablado con su madre, está clarísimo, ¿no? Pero quiero decirte que yo soy consciente de que mi situación natural es decir, el valenciano, pues va, no es lo mío, no es mi lengua materna. Pero lo que te quiero decir es que soy consciente de que de esta situación que estamos comentando. Pero yo quería conocer un chaval joven. ¿Qué opina al respecto en una situación como la mía, pero ahora? ¿Qué opinas al respecto de esta consulta de este gobierno de aquí? Bueno, pues quería comentar dos cosas. La primera, voy a exponer un poco mi situación, y es que, yo soy un chaval de 19 años que se ha criado en una zona castellano parlante, que actualmente vive en una zona castellano parlante, y que no usa el valenciano de forma cotidiana con absolutamente nadie. Ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con mis compañeros de clase, ni en mi caso actual con mis compañeros de prácticas en absoluto. Es decir, no hay ninguna persona con la que use el valenciano. Si lo uso es de forma, pues, extraordinaria, por así decirlo. Más que nada, pues si una persona se dirige a mí en valenciano, pues voy a responderle en valenciano por mera educación. De la misma forma en la que respondo en castellano si me habla en castellano y no en valenciano. Creo que es algo lógico. El valenciano es algo que yo he utilizado, por ejemplo, de forma muy puntual para o hablar con gente que se dirige a mí en valenciano, o, por ejemplo, cuando trabajaba de camarero, si venían las típicas abuelas que vienen del interior de Valencia y te hablan en valenciano y te piden un tallat, y pues le respondes en valenciano, lógicamente. Luego te llevas unas propinillas por hablar en valenciano, que eso me ha pasado muchas veces. Pero lo que vengo a decir es que yo no uso el valenciano de forma cotidiana, eso es realidad. Y aún así, todo lo valenciano que yo sé es de lo que he estudiado en el colegio y en el instituto y en bachiller. Con Asun, que era mi ex profesora de valenciano. Quiero decir, yo lo que sea valenciano no lo he adquirido de otra zona que no sea el ámbito educativo. No he hecho clases particulares, a nivel cotidiano no me junto con gente que habla valenciano, entonces todo lo que sé, lo sé por el instituto, básicamente, y la escuela. Y aún así yo hablo valenciano. Quiero decir, si tú me hablas, voy a cometer castellanismos, voy a equivocarme, voy a conjugar mal algunos verbos, no me van a salir palabras, está claro, porque soy una persona castellano parlante. Pero aún así, hago el esfuerzo y se me entiende bastante bien. Y si yo hablo con una persona en valenciano, nos vamos a entender, lógicamente. Entonces, lo que la gente a veces puede creer es que poner el valenciano como lengua prioritaria, entre comillas, prioritaria, va a ser, tienes que hablar valenciano y tienes que ser completamente bilingüe. Y es como, no somos bilingües en inglés, que se promociona casi hoy en día más que el valenciano, no lo vamos a ser en valenciano. Porque eso depende muchísimo de tu situación personal y dónde estés tú geográficamente viviendo y con qué personas te relaciones. Entonces, yo no hablo valenciano. Cuando digo que no hablo valenciano, lo digo porque no hablo perfectamente valenciano. Y si me fuese yo a lo Ratpenat y intentase ahí tener un debate acalorado con algún filólogo valenciano, pues no estaría en su nivel. Claro, porque quiero decir, no hablo perfectamente valenciano. Eso es, a nivel estricto no hablo valenciano, pero a nivel práctico sí lo hablo. ¿Por qué? Porque me entiendo con una persona que habla valenciano. Y sobre todo le entiendo cuando me habla. Entonces, es algo para lo que no le he tenido que dedicar horas. No he tenido que dar clases particulares, nada. Simplemente he ido a clase y allí me han hablado en valenciano. En la propia asignatura o en los últimos años, pues también he escuchado el valenciano en otras asignaturas. Y es algo que eventualmente pues, me ha ayudado a que yo, sin tener que dedicarle ni una hora de más al valenciano, me entienda con cualquier persona. Has aprendido dos lenguas fácilmente. Y a que no ha sido ninguna barrera para ti. No ha sido ninguna barrera porque lo que la gente se cree es, hostias, me van a dar biología en valenciano y yo no voy a entender lo que me dicen, porque me van a decir una palabra que en castellano es de una manera, ya un término científico así como es complicado, me lo van a decir en valenciano ahora. No es verdad. Quiero decir, sí, hay diferencias entre las palabras, sobre todo si esta es una rama de ciencias como era la mía, pero el propio profesor o la profesora te va a estar explicando el temario en valenciano y va a hacer un inciso y va a decir, ¿entendéis esto? Que sepáis que esto en castellano significa esto, porque luego a lo mejor busquéis información y no la encontráis en valenciano, la encontráis en castellano. Entonces, siempre facilitan o apuntes o hacen puntualizaciones en clase y todo para que lo que sea que te estén explicando en valenciano, como siendo realistas, ellos son conscientes de la barrera que hay y de la diglosia que vivimos, ellos hacen el esfuerzo de facilitarte el significado en castellano de las palabras muchas veces, porque quiero decir, siendo realistas, pues mucha gente, la mayoría de gente joven
no tiene un contacto tan cercano al valenciano. Entonces, si te están dando una clase de biología o de química o de física o de lo que sea y te la dan en valenciano, va a hacer ese esfuerzo siempre el profesor de facilitarte. Pues, sí, no es poner dificultades, sino todo lo contrario. Claro, o sea que me parece que una persona diga o use como argumento que no, los chavales, la gente joven no sabe valenciano y vamos a darles clases en valenciano y simplemente vamos a liarles más porque vamos a retrasar su educación. Eso lo dice una persona que no está estudiando ahora mismo o que no es estudiante. Y si lo es, está mintiendo. Correcto. Es decir, de mi clase éramos en segundo de bachillerato 30 personas y de esas 30 personas 3 dábamos valenciano. Porque, no sé si lo sabíais, pero una persona puede pedir la exención en valenciano, en la Comunidad Valenciana, si es de una zona castellano parlante. Yo, por ejemplo, soy de Siete Aguas y todos mis compañeros, la gran mayoría son de Buñol, son ambas zonas castellano parlantes y la gran mayoría eligió quedarse exento de dar valenciano como asignatura. Y su aprendizaje de valenciano se limitaba a las asignaturas que no son valenciano, como filosofía, como biología, como química, en las que se hablaba valenciano, pero no se daba como una asignatura como tal. Entonces, claro, la gente de zonas valencianoparlantes, como Turís, por ejemplo, tenía una compañera, no tienen derecho a esa exención, porque se entiende que vienen de una zona valencianoparlante, entonces tienen ese conocimiento y tienen que dar esa asignatura. Lo cual puede ser un poco contraproducente, puede ser un poco contradictorio en sí, puede dar lugar a debate, pero lo que vengo a decir es que sí, es una realidad que la gente joven no quiere estudiar valenciano. Esto se puede ver a muchas cosas, y si quieres nos metemos después un poco en esto. Pero la realidad es que si es por facilidades, no faltan. Quiero decir, en ningún momento faltan facilidades para que la gente estudie valenciano. Porque quiero decir, yo soy tan valenciano como este chico de Buñol que se ha pedido la extensión. Y aún así, yo no me la pedí, di valenciano, y a día de hoy, pues, tengo un nivel de valenciano, pues, a lo mejor un poquito superior, pero que el chico este claramente sabe valenciano. Porque, quiero decir, desde joven, pues, aunque sea un contacto mínimo, pues un contacto ha tenido con el valenciano y pues lo ha interiorizado, aunque sea lo más básico. Entonces, lo que vengo a decir es, hablamos valenciano todos, y aunque existan políticas para fomentarlo, aunque sean un poco ambiguas y no estén del todo bien aplicadas, al final, si se da la elección de estudiar o no valenciano, es claramente porque se hace con la pretensión de que se sabe que la gente joven no quiere estudiar valenciano. Pero habría que ver por qué estas personas jóvenes tienen esta aversión al idioma. Y si es algo que viene de casa, si es algo que viene de política, si es algo que viene a nivel de ocio o a nivel social. Entonces, esto es lo que hay que poner un poco el foco a la hora de tratar de disgregar los motivos por los que la gente joven no va valenciano. Yo quería comentar a propósito de lo que estás contando una historia que aquí probablemente podamos estar debatiendo. Y es el hecho de que, puestos a proteger, lo que habría que proteger es aquella lengua en inferioridad de condiciones, lógicamente, ¿no? Entonces, si estamos precisamente luchando contra eso, si vamos a defender a la lengua mayoritaria, poco favor le estamos haciendo para mantener otra lengua viva, con lo cual, de hecho, por ejemplo, ahora esta mañana estaba leyendo en el periódico que en Cataluña se está perdiendo el catalán y solamente 1/3 de la población está utilizándolo. Y Cataluña, que más o menos es más metida con el tema de la lengua. Lo digo porque si algo habría que proteger sería precisamente el valenciano. Y aquí, con esta normativa que está proponiéndose, lo que se hace es arrinconarlo cada vez más. O sea que aquí, en definitiva, lo que estamos haciendo es acabar con el más débil, la lengua en este caso. Pero es que esto es muy sencillo y es que no hay ni una sola persona en España que no hable castellano. Claro. Entonces, a veces se plantea este debate de valenciano o castellano, sin tener en cuenta que, al final del día, todas las personas van a hablar castellano y eso es indiscutible. Correcto. Que a veces nos hace pensar que por elegir valenciano vamos a sacar a los críos del instituto y solo van a hablar valenciano y no van a tener ni idea de castellano. Sí. Todo el mundo en España habla castellano, todo el mundo. A mí cuando me sacan un papelito diciendo firma para proteger el castellano, digo, pero vamos a ver, proteger el castellano si hablas 25 horas al día por todos los medios. Somos 50 millones de personas hablando castellano todos los días. Mira, Ricardo, si os sirve a ti y a nuestras oyentes, os voy a contar mi caso personal con el valenciano, ¿vale? Yo soy castellano parlante, o sea, mi lengua materna ha sido castellano toda la vida. Yo parlo Valencia, o sea, siga aquí. No, estic tranquil. Podria dir, tot el que vaig a dir ho podria dir en valencià, pero voy a contarlo en castellano, no hay ningún problema. Yo he sido castellano parlante toda la vida. Voy a cumplir 50 años dentro de 2 meses. Bueno, pues yo en su día,
Fui al instituto, ya se daba el valenciano, y yo sabía el valenciano del instituto, ¿verdad? Del bachillerato, del BUP antiguo, del COU y demás. Y hubo un momento, pues que el Michá, pues me saqué el Michá, me costó lo mío, pero me lo saqué a la primera. El Michá, gracias al Michá, cuando ya acabé la carrera de música, gracias al Michá pude trabajar en Cataluña. Y estuve 3 años y fui profe de secundaria de música en Cataluña. Yo cuando llegué a Cataluña, pues toda la desinformación que había aquí sobre lo que pasa allí, ¿no? Con la lengua, vas allí, no te van a dejar dar la clase en castellano, te lo van a imponer el catalán. Y yo dije, bueno, a mí no me impone nadie nada. Yo voy allí, yo voy a Cataluña y la lengua en la que se imparten las clases en Cataluña es el catalán. ¿Yo qué sé? Yo sé el valenciano que he dado en el instituto, más el valenciano que aprendí preparando el Michá. Pues yo, en vez de ver el catalán como una barrera, dije, lo vi como una oportunidad. ¿Vale? Llamarme raro, yo qué sé. Entonces yo cogí y me puse a dar las clases de música en catalán. Bueno, en catalán, al final es la misma lengua, no nos tiremos las manos a la cabeza. Entonces yo empecé hablando el valenciano que yo sabía, pues me equivocaba, se burlaban algunos alumnos. Tú, profe, que es de Lleida, porque el valenciano de Lleida se parece bastante, o sea, el catalán de Lleida se parece bastante al valenciano. Y me confundían con uno de Lleida. Al final, no, yo soy valencià, tal. Al final, entre yo, esa decisión que tomé de verlo como una oportunidad, hablar continuamente todos los días en valenciano, fuera a la sala de profesores con mis compañeros y compañeras, hablaba el catalán. Tuve esa inmersión, ¿no?, que hace falta con la voluntad que uno tiene que tener para aprender una lengua, ¿verdad? Exacto. Entonces yo estuve 3 años ahí maravillosos, nadie me obligó, ni me arrinconó, ni me marginó cuando yo alguna vez decía algo en castellano, ni mucho menos, al contrario. Pero yo aprendí catalán perfectamente. O sea, para mí fue un aprendizaje, fue una oportunidad. Cuando acabé de trabajar allí y vine aquí, sin ningún tipo de problema, me saqué el superior. No tuve ningún problema. Y accedí a una titulación superior en valenciano. Eso me dio posibilidad de trabajar. Suplí a Manuel Pastor dando clases, preparando clases del Michá. Gané dinero gracias al valenciano. Tenemos una llamada. Adelante. Espera que quito la voz. Que sea Ricardo, a lo mejor. Sí, buenos días. Hola, buen día. Buen día, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Soy Ricardo Bestar. ¿Cómo estáis? Muy bien, Ricardo. Bueno, nada, que os llamo, pues digo, a ver si puedo aportar algo a lo que estoy escuchando, ¿de acuerdo? Por supuesto, si me permite, Ricardo, yo acabo de contarlo la experiencia esta, porque no se queda a mitad, y te doy la palabra. Bueno, voy a acabar rápido. Perfecto, venga, sí, que te enrollas como una persiana. Nada, yo estuve allí, aprendí el catalán, vine aquí, saqué el superior de valenciano, me sirvió para ganar dinero, me sirvió para bueno, al final, pues vienes aquí y al final puedes comunicarte con todo el mundo. Yo tengo compañeros de clase en el conservatorio que son valencianos parlantes, vienen de zona valenciana parlante, y me puedo comunicar con ellos en valenciano. Y para nada lo he visto como una barrera. Tuve un niño hace 8 años y desde que nació le hablo en valenciano a mi hijo. ¿Por qué? Porque sé que el castellano lo va a tener las 24 horas del día fuera de casa. En el cole, con sus amigos, sus amigas, en la tele. O sea, los estímulos en castellano son constantes. Él va a saber castellano. Pero si yo le doy la oportunidad de que hable el valenciano, de que entienda el valenciano, y de hecho el niño, pues desde que iba a infantil, las maestras, los maestros me han dicho qué bien entiende el valenciano. Digo, es que yo se lo voy hablando desde pequeño. O sea, quiero decir, yo le regalo esa opción a mi hijo porque sé que es la lengua oficial de la tierra y porque creo que es importante que conozca las dos lenguas. Nunca lo he visto como una barrera, sino como una oportunidad. Y el niño así lo ve. Y de hecho se ha enterado de esta historia y me dice, papá, yo quiero seguir estudiando en valenciano. Eso es lo que yo puedo aportar. Así que nada, Ricardo. Ricardo. Sí, Endavant. Dime. Endavant. Bueno, vamos a ver. Es que estoy escuchando aquí muchas cosas y, bueno, primero saludos a todos y, bueno, ya sabéis que soy profesor de matemáticas, ¿vale? En Turís. Y, bueno, en esto tengo mucho de experiencia, sobre todo por mi activismo lingüístico, ¿no? Todo lo que he sido siempre defender las lenguas. Vamos a ver. Primero de todo, yo no sé cómo en el 2025
no tenemos claro, porque eso la gente tiene que tenerlo claro, que un idioma es muchísimo más que un medio de comunicación, ¿vale? Primero, que comúnmente la gente está reduciendo un idioma a simplemente una forma de comunicarse, que las lenguas son para comunicarse. Eso es mentira, ¿vale? Una persona, cuando usa su lengua materna, ¿vale?, la mayoría del tiempo está pensando en su lengua materna antes que hablando, eso primero. Es decir, tú dedicas más tiempo a tu idioma materno pensando que hablando. Luego, por otro lado, un idioma alberga un conocimiento que no albergan otros idiomas. O sea, el deterioro o pérdida de un idioma es tan dramático como cualquier especie animal en la Tierra. Esto es así, ¿vale? Esto es lingüística pura, esto es sociolingüística, y en nuestro caso, que tenemos 2 idiomas oficiales en el territorio valenciano, queda evidente que no se puede dar el mismo tratamiento a una lengua que la otra. Es decir, si yo tengo un niño que pasa hambre y un niño que está súper sano, tendré que darle de comer al niño que pasa hambre, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una lengua débil, que es el valenciano, que se considera minoritaria, que no es minoritaria, es minorizada, por cierto, pero se considera, según la normativa europea, minoritaria, y la CELROM, la Carta Europea de Lenguas, establece el compromiso del Estado a proteger estas lenguas, protegerlas al máximo, Y nosotros sabemos que el Estado no está haciendo esas políticas, y que, por ejemplo, esta ley que viene ahora, pues no hace esa política, ¿de acuerdo? No se le puede dar el mismo tratamiento. Un niño, cuando va al colegio, si estudia en mitad y mitad una lengua, en mitad en otra, le hace flaco favor al valenciano, ¿vale? La gente tiene miedo a la educación en valenciano, pensando que va a perder el castellano. Esto no tiene ningún sentido. El castellano es la lengua de las más habladas en el mundo. El castellano está garantizada generaciones, generaciones y generaciones y generaciones. No le va a pasar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Hay gente que se educa en la escuela alemana en Valencia, en la escuela británica, en la escuela valenciana, si hay alguna concertada donde hagan todo 100% en valenciano, y nunca, absolutamente nunca, ha tenido ningún problema en aprender el castellano. Yo me atrevo a decir y puedo asegurar, y como dice mi madre, a las pruebas me remito, que si a un niño de Buñol lo escolarizaras 100% en valenciano desde el principio, no por eso dejaría de aprender el castellano, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama el contenido de aprendizaje integrado de lenguas. Si esto pasa en inglés, y pasa en francés, y pasa en alemán, pues ¿cómo no va a pasar en valenciano? Que es una lengua mucho más próxima a la lengua latina, ¿de acuerdo? Entonces, aquí quiero recordar también que desde los años 80, la ley está LUEB, ¿no?, Llei de Ús Ensenyament del Valencià, dice que la administración garantizará que los alumnos, cuando acaben la etapa obligatoria, y estamos hablando hasta la ESO, ¿no?, 16 años, que adquieran competencia alta en ambas lenguas oficiales. Eso lo dice la ley, ¿de acuerdo? Está en vigor. La pregunta es, ¿hay algún niño valenciano hablante que cuando acabe la ESO no hable castellano? Todos hablan castellano. ¿Hay algún niño castellano hablante natural, por ejemplo, Buñol, Iàtova, Macastre, Chiva, que cuando acabe la ESO no habla valenciano? Pues sí, hay muchos, ¿de acuerdo? Desde aquí tenemos lo de siempre, 2 idiosincrasias que decidieron en su día y pactaron respetarse mutuamente, ¿sí? Y una idiosincrasia ha conseguido adaptarse a la otra, pero la otra no a la una, ¿de acuerdo? Porque hay que garantizar la oficialidad. Aparte de que para el futuro el aprendizaje de lenguas sale mucho mejor. Es decir, aquel niño, nosotros tenemos la experiencia en secundaria y esto se puede comprobar, quiere decir, esto es así, ¿vale? Pregunta a los profesores de secundaria, los diferentes institutos, cuando teníamos las líneas, que al final las mejores líneas académicamente hablando, en general, evidentemente habrá sus casos, eran las líneas en valenciano. ¿Por qué? Porque al integrar el aprendizaje de lenguas en una lengua que a lo mejor no es tu lengua materna, el niño desarrolla la capacidad, con la lengua débil, de adquirir ambas. Con lo cual, el aprendizaje para las asignaturas es mucho más aplicado, es otra manera de pensar, y esto pasa así, ¿de acuerdo? Voy a poner más ejemplos. Actualmente los eslovenos están haciendo aprendizaje íntegro en esloveno y eso no les priva de aprender ruso, ¿de acuerdo? La escuela italiana en España no les priva de aprender castellano, porque es que el castellano se aprende hasta sin querer, está en todo tipo de ámbitos. Cuando vas a comprar, en la carta de un restaurante, en una película en el cine, en el más del 90% de los canales de televisión y radio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
el soporte que tiene el castellano es inquebrantable. Y siempre pongo el mismo ejemplo. El castellano es el Mississippi. Aunque le tires una piedra, no le va a pasar nada. ¿Qué le pasa al Mississippi cuando le tiras una piedra? Nada. No cambia el curso del agua absolutamente para nada. ¿Sí? El valenciano es una cosa débil. Y la ONU, recuerdo, que ha dicho bien claro que hay que España tiene que revisar los programas de aprendizaje, de enseñanza y de respeto hacia las lenguas no castellanas. Entre ellas también le ha dicho algo concreto respecto a la lengua catalana. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que con esto queda más o menos todo dicho. Dicho de otra manera, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando me preguntan muchas veces, oiga, ¿usted qué quiere que escolarice a mi hijo? Yo como padre, como académico, como profesor, además con docente con experiencia, mi opción para mi hijo como castellano hablante que soy es que se escolarice en valenciano. ¿Por qué? Porque escolarizar en castellano es castellano. Escolarizar en valenciano, catalán, como cada uno lo quiera llamar, es los dos. Si te doy el caramelo del castellano, te cultivas en castellano. Si te doy el caramelo del valenciano, te cultivas en ambas. Y Una además, cosa, Ricard, desarrollas la capacidad para lenguas. ¿De acuerdo? Ricard, Sí, ¿me sents? dime. Sí, Zen. Sí. A ver si te acuerdas tú, o tú misma, Asu, porque yo recuerdo que cuando yo estudié un curso intensivo que se hacía para sacarse la capacitación en Valencia, recuerdo un curso intensivo que se hacía en el mes de julio ahí en el Luis Vives hace ya un montón de años. Recuerdo cuando estudiamos el módulo el lingüístico, que nos explicaban que cuando tú aprendías una segunda lengua, o aprendías dos a la vez, el hecho de saber más lenguas te capacitaba, te facilitaba. Esto tenía una palabra, no me acuerdo cómo era, un concepto. Te capacitaba o te facilitaba la incorporación, el aprendizaje de una tercera o una cuarta lengua. Es decir, cada lengua que tú aprendes te da más herramientas cognitivas para aprender otras más lenguas todavía. Pero no solamente para otras lenguas, pero es que no solamente para otras lenguas. Es el desarrollo cognitivo, el pensamiento de abstracción, el cómo se relacionan las cosas. Es que mejora mucho todo. ¿De acuerdo? Es que hay estudios que lo demuestran y además que se puede comprobar. Por eso yo digo que los profesores de secundaria sabemos que los grupos que académicamente iban mejor eran en valenciano por este motivo, porque era la lengua débil. Por ejemplo, yo cuando empecé como profesor en Calva, Alicante, Calpe, yo recuerdo que teníamos en primero de la ESO 4 grupos escolarizados en valenciano y un grupo en castellano. Yo me preguntaba por qué. ¿Por qué había tanta gente en valenciano y tan pocos en castellano cuando la mayoría de gente que iba a los grupos en valenciano eran castellano hablantes? Y era porque los padres enviaban a las aulas, querían matricular a las aulas donde sabían que iban a tener mejores compañeros con rendimiento académico mejor. Porque al cabo de los años, los que habían empezado con las dos lenguas, con valenciano y por tanto se hacían realmente bilingües, eran los que académicamente iban mejor. Y esto se puede preguntar a profesores de secundaria. Los que tenemos experiencia lo sabemos, que esto es así. Por eso yo lo que digo, el único problema que hay con el valenciano es simplemente un prejuicio, ¿vale? Cuando hablas además valenciano o haces la palabra catalán, hay gente que se le ponen los pelos un poco, ¿vale? Y ese es el único problema de prejuicio que hay. Hay un prejuicio, vamos a decir, racial lingüístico o de la animadversión, que es lo que provoca el rechazo o el no querer. Es una oportunidad. Los países más desarrollados lingüísticamente o culturalmente, cuando hablamos de Europa del Este o cuando hablamos de ciertos países que hablan varios idiomas, acordados de la antigua Yugoslavia, etcétera, son los que se han dedicado a hacer programas de enseñanza en la lengua débil, porque eso en ningún momento está en detrimento de no aprenderla fuerte. El castellano todo el mundo lo va a aprender sin querer, sin ningún problema, no va a haber ningún problema. Entonces nosotros siempre hemos recomendado que para conjugar el aprendizaje integrado de lenguas, el valenciano es una oportunidad de oro, que por otra parte también es una lengua culta con su tradición, su riqueza y su literatura. ¿De acuerdo? O sea, que nadie le tenga miedo a esto, porque el aprendizaje valenciano es bueno, buenísimo, sin lugar a duda, bien hecho, evidentemente. ¿De acuerdo? No hay que tener ningún miedo a esto, ¿vale? Entonces simplemente lo digo porque hablo evidentemente por una localidad castellano hablante. Yo he ido al Instituto de Buñol, quiero decir, yo soy exalumno de Buñol. Y yo no entendía al principio por qué los profesores de valenciano, un saludo desde así si me están escuchando Rosa Busó y compañía, o Andreu,
no entendía por qué, a pesar de tú hablar en castellano, que es mi lengua materna, ellos continuamente me respondían en valenciano y no cambiaban nunca de idioma. Porque lo que estaban haciendo es que yo me integrara y lo aprendiera. Y esto ayudó mucho, ¿vale? Yo, por ejemplo, en las zonas valenciano hablantes siempre hago valenciano 100% y no me cambio ni aunque la persona hable en castellano. Y esto no es falta de respeto. Esto no es falta de respeto, que hay gente que sé que es una falta de respeto. No, no. Falta de respeto es estar en una zona valenciano hablante 20 años y menospreciar y no querer aprender el idioma. Entonces, al contrario, cuando tú a una persona en zona valenciano hablante le hablas en valenciano, le estás diciendo que por favor se integre y le quieres enseñar. Al contrario, el que muestra rechazo es el que tiene la falta de respeto. Es que esto de la falta de respeto es curioso que cuando hablas en valenciano y te responden en castellano es por bilingüismo, pero cuando hablan en castellano y respondes en valenciano es que falta de respeto. Eso no es justo. Quiero recordar que según la ley española, en Buñol y Turís, en ambos territorios, como por ejemplo, son oficiales ambas lenguas. Es decir, en Turís es oficial el castellano y en Buñol es oficial el valenciano, de acuerdo al Estatuto de Autonomía, más allá de que tenga una preferencia un idioma u otro por la zona en la que está. Y hablo de la administración. Teóricamente, a mí la administración del Ayuntamiento de Buñol está obligada por ley a proporcionarme la documentación en valenciano si lo pido. Y al revés, si te vas a Turís, si uno pide la documentación en castellano, el Ayuntamiento está obligado a proporcionársela. Esto es así por ley. Y sabemos lo que pasa en la realidad. Que los pueblos valencianos parlantes sí que han cumplido siempre con el pacto de adaptarse o estimar la otra idiosincrasia, la castellana. Al revés no pasa. Yo creo que es hora de que todo el mundo aprovechemos la oportunidad que tenemos de tener una autonomía, que podríamos ser un territorio, una región avanzada a nivel europeo, con el aprendizaje integrado de lenguas. Entonces le digo a todo el mundo castellano hablante, ¿vale?, que por favor aprovechen la oportunidad del valenciano. Es una oportunidad que además facilita las puertas para otras cosas, tanto académicamente como mentalmente. Es lo que quiero decir. Lo digo como profesor, como docente, como académico i com a padre. Bueno, Ricard, t'agraïm molt la teua intervenció y bueno, contamos a toda la audiencia que precisamente Ricard va a estar en la charrada del próximo lunes 24 de febrero 24, sí. En la Sala Raga, y ahí Ricard pues nos va bueno, está convocada y organizada por las AMPAs de los 3 coles de Buñol y del Instituto de la Olla de Buñol, y ahí tendremos a Ricardo y pues todas las familias que quieran acercarse a preguntar todas las dudas que tienen acerca de este atraco, que yo no le llamo ni consulta ni nada, este atraco. La verdad, pues, si me permite, la comunidad educativa está bastante en contra, porque claro, es que pedagógicamente y didácticamente no se tienen en cuenta todas las cosas, nada más que criterios lingüísticos que no se acaban de entender. Pero bueno, la verdad es que el día 24 se explicará la ley objetivamente, se dirá lo que hay, ¿vale? Y luego pues todo el mundo argumentará, dará su opinión, se preguntarán dudas y todo el mundo con respeto hablaremos y nos preguntaremos opiniones y contrastaremos opiniones y ya está, ¿de acuerdo? Molt bé, doncs moltes gràcies, Ricard. Ens veiem allí. A vosaltres. Perfecte. Adeu. Y una salutación y saluda a todo Buñol, ¿eh? Acordaos que mi madre y mi hermano todavía viven en Buñol, que, aunque yo paso por ahí de vez en cuando, ¿eh? Molt bé, Ricard. Adeu, vale, gracias. Un saludo. Adeu. ¿Qué más bueno, cosas? Pues está acabando el programa. No, comentar algo, lo que tengáis por ahí, que comenta alguna cosilla. Sí, o alguna cosa más que se os haya quedado en el tintero. No, yo quería comentar que, por lo que decía de los criterios pedagógicos de esta ley, que ya hemos hablado un poco, que los objetivos eran distintos, fijaros que cuando se está dejando elegir, hay unos porcentajes, ¿no?, para formar los grupos, de si se elige valenciano o castellano, y no se habla de... y si hay un grupo, la ratio en estos momentos en primaria es de 25, en secundaria, si no recuerdo mal, de unos 30, pero ¿qué pasa si yo resulta que tengo un grupo con 25 personas, porque tengo la ratio máxima, y otro grupo de 15? ¿Qué puede pasar? ¿Eso no es un poco educación desigual? La atención que se puede dar al alumnado por parte de esa maestra o de ese maestro o de esos profesores va a ser totalmente desigual, porque tengo un grupo con 15 alumnos que han escogido una lengua y uno con 25. Claro, estamos dentro de la ratio, pero no es lo mismo.
Claro. Sí, Es otra discriminación más. Es una discriminación más respecto a aquello que dijo el conseller en una... Es que quien elija la lengua que no gane, que aquí ya estamos hablando de ganadores y perdedores. Quiero decir, no somos ganadores y perdedores, son menores de edad que están en un sistema educativo. Es decir, no hay ganadores y perdedores. Hay unas opciones que en este momento atienden a la libertad parental, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que al final no se tienen razones pedagógicas realmente. Lo que decíais al principio de la intervención de Ricard, se ha demostrado que las personas plurilingües, claro, al inicio todo hace mucha risa cuando un menor es plurilingüe porque mezcla varios idiomas a la vez y te dice cosas, imagínate, padre francés, madre española, que va a un colegio valenciano, pero cuando llega a los 4 años ha puesto ya en compartimentos cada lengua y sabe distinguir entre ellas. Eso, mentalmente, ese proceso, ayuda a que esa persona sea más eficiente en todo lo que hace en su vida, porque sabe trabajar el pluriempleo, ¿no? El saber atender a varias cosas a la vez, el multitasking, ¿no? Ese tan famoso, eso es el aprendizaje plurilingüe, favorece mucho eso, poder hacer varias cosas a la vez, compartimentándolas bien, y se ha aprendido de una manera natural, simplemente porque el lenguaje es en lo que pensamos en lengua y hablamos en lengua y es lo primero que hacemos, aprender a dividir el cerebro de esa manera. Por eso es tan importante aprender el plurilingüismo, es muy importante, además muy beneficioso a nivel mental, personal, humano y todo lo demás. El conocimiento jamás puede ser una barrera ni un impedimento. Voy a hacer un ejemplo. Eso lo entiende cualquiera, lo que pasa es que hoy en día... Pues, voy a hacer un ejemplo personal y perdonadme otra vez el protagonismo. Yo, como soy muy viejo, estudié, al principio de la latín, francés, valenciano, por supuesto. Cuando he tenido que trabajar en todos los pueblos de representante, aprendes valenciano sí o sí. Pero lo que te quiero decir es que ahora, por ejemplo, a última hora, después de todas estas cosas, yo me he puesto a estudiar inglés. Es mucho más fácil, lo que decía Ricard, es mucho más fácil empezar un nuevo idioma cuando tienes 3 o 4, aunque sean mal aprendidas, es infinitamente más fácil que si directamente desde un español te coges el primer idioma posible. Es una cosa, lo digo personalmente porque compruebo que es más fácil. Lo digo porque la actividad mental de una persona que aprende varios idiomas me parece que es mejor. Bueno, pues para cerrar el programa vamos a darle una pequeña última intervención a Ricardo. ¿Tienes alguna cosa que se te quiera que... Vamos a darle la voz a la gente más joven. Ahí. Mira, precisamente esto que me comentabas, y es que se aplica para mi caso, porque yo soy una persona que actualmente puede mantener sin problemas una conversación en castellano, en inglés y en valenciano. Ajá. De hecho, yo hace 2 semanas hice una entrevista en inglés para hablar a la radio australiana sobre básicamente la Dana. Porque bueno, había mucha desinformación, sí. La gente extranjera pues puede que no se entere o se entere a medias, y pues yo di una entrevista en inglés con una periodista, bueno, una mujer que es australiana, sobre la Dana. Soy una persona que siempre se la ha dado bien en inglés, más que nada, pero bueno, ya eso es porque a nivel personal me he criado escuchando cierto tipo de música o consumiendo cierto tipo de entretenimiento digital que me ha facilitado el inglés. Y soy una persona que, dando la misma cantidad de horas de valenciano que la gran mayoría de mis compañeros, lo he asimilado mejor. Y actualmente puedo hablar en valenciano de forma más fluida, puedo escribir de forma más fluida y con menos faltas, o puedo entender de oídas el valenciano mejor que una persona que ha estudiado las mismas horas que yo, pero que, aunque parece en un principio que no tenga nada que ver, se me da mejor el inglés. De hecho, mi compañera, que dio valenciano junto a Asun el año pasado, le pasa un poco parecido, pero al revés. Y es que ella es de Turís, una zona valenciano parlante, y ella habla valenciano perfectamente. Y se le da muy bien la asignatura, y básicamente es una persona que definitivamente habla valenciano, al igual que habla castellano. Y también se le da muy bien el inglés, casualmente. O sea, nos pasa como al revés, pero de forma relacionada. Es decir, a ambos se nos da bien el inglés, y por tanto, ambos asumimos mejor el valenciano. En mi caso, primero asumí el inglés y después, eventualmente, poco a poco, en el instituto el valenciano. Y en su caso, primero el valenciano por parte paterna y materna, y luego eventualmente fue asumiendo el inglés. Y ninguno hemos dado clases extracurriculares ni de inglés ni de valenciano, respectivamente. No, simplemente pues se nos ha dado bien ambas asignaturas, porque, bueno, a nivel personal, pues esto idealmente vendría de casa, vendría de que tus padres te inculcan, pues,
que es importante conocer otras lenguas, es importante culturizarte en otras lenguas, porque sobre todo en una edad temprana es lo que llevamos comentando desde el principio, que es mucho más sencillo, que al crío le va a dar igual aprender varias lenguas. Es decir, no te va a poner, no, eso es de indepes, eso es de independentista. No te va a decir eso el crío de 4 años. Simplemente lo va a asimilar y eventualmente le harás un favor a nivel neurológico. Quiero decir, va a ser una persona más capacitada. Y es lo que quiero decir, o sea, si sirve a alguien que nos está escuchando, que es padre o que es madre, o que básicamente va a someter su derecho a voto con esto del valenciano en las aulas como lengua base. Yo soy un ejemplo, tengo 19 años, estoy ahora estudiando un grado de laboratorio, estoy de prácticas en el hospital clínico, y soy una persona que fácilmente, cuando termine el grado, me sacaré de mitjà, tendré más puntos para la bolsa de empleo en cuanto termine el grado, seguramente también me saqué el C1 de inglés. Y todo esto sin haber... Perdón, dime. No, yo quería puntualizar que el mitjà ya lo tienes, porque has terminado bachillerato con más de un 7 en la asignatura de valenciano. Sí, bueno, pero esto también va... Bueno, luego si quieres lo comentamos porque esto también va a una cosa y es que... También, lo del mitjà no estuvo muy claro por el tema de que se cambió el cambio de gobierno y tal, entonces tampoco está muy claro, luego si quieres te lo comento. Hay una cosa que, como está en el próximo programa... Fuera de tiempo. Vamos a yo espero que todo este debate... seguir hablando ahora después fuera de micrófono, pero nada. Vale, bueno, a modo de resumir para acabar, que si algún padre o madre me está escuchando, que lo tenga en cuenta. Soy una persona de 19 años, mis padres no han invertido ni un euro en clases particulares de ningún idioma y hablo perfectamente inglés y valenciano. Todo porque de forma temprana asumí el inglés y el valenciano a nivel curricular, o sea, a nivel de escuela, ya está. Así que animo a que votéis que sí al valenciano, porque es eso, es gratis, es algo que ya tienes ahí. No te tienes que preocupar, tú mandas al crío a la escuela y él va a aprender valenciano y va a salir de ahí aprendiendo valenciano, castellano y posiblemente inglés. Yo mando otro mensaje desde este programa, a ver si el gobierno este que tenemos toma nota y en vez de dedicarse a encuestas, se dedica a cosas de importancia, ¿no? Y no digo que la lengua no sea importantísima. Otro día hablaremos ya tú y yo a solas de qué casualidad que llegue en este momento esta situación, ¿no? Que provoquen esta situación cuando deberían estar atendiendo otras cosas. La vida, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la Dana aquí, yo creo que todos de alguna manera u otra nos hemos visto afectados, ¿no? Exactamente. Bueno, las poetisas vienen ya ahora de camino y estamos quitándoles minutos. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias por venir, Asun, gracias Ricardo. Y repetimos, hay una cita el próximo lunes en la Sala Raga, al lado de la Biblioteca de Buñol, donde estará Ricard, la persona que ha intervenido ahora, y explicará con todo detalle pues qué supone esta ley, de qué trata, qué consecuencias tiene. Y para que la gente a la hora de votar pues tenga toda la información posible. Y luego estáis invitados al programa cada vez que tengáis alguna cosa que comentar a la gente. O sea, por supuestísimo. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando. Y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivir.